disfrute de esos momentos a través de la alabanza donde puede el Señor arroparte y cobijarte para que puedas sentir libertad en tu corazón y en tu alma. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 26. ¿Todos lo tienen? Vamos a darle lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ves hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana que nos permite estar aquí reunidos. Te pido que bendigas a todos los que están aquí. Mira que ellos llegaron con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para poder entender tu palabra. Y te pido que me des la inspiración, que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu gloria para poder compartir este mensaje. Señor, háblanos, necesitamos de tu palabra, necesitamos ser confortados por el poder del Espíritu Santo. Reconocemos que como personas necesitamos aún aprender más de ti. No es que hemos alcanzado todo, no hemos llegado a la perfección. Aún necesitamos entender tu palabra. Hay misterios, Señor, que quieres enseñarnos a través de ella, y permítenos ser humildes para poder recibir esta palabra. Oh Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Gloria a Jesús. Prepare su corazón con reverencia. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a conocer este eunuco o este etíope que dice la palabra del Señor que vino a adorar a Jerusalén. ¿Cuántos vinieron a adorar en esta mañana? Este hombre hizo un recorrido muy largo, de muchas millas, de muchos pueblos, de muchas ciudades. Tuvo que pasar un país entero para poder llegar a la ciudad de Jerusalén. ¿Usted cuánto caminó para llegar aquí a la iglesia? ¿Minutos solamente? Quizás algunos 10 minutos, algunos 5 minutos para llegar a adorar. Y muchos otros no tienen la capacidad o la sagacidad para llegar a una iglesia porque no tienen el tiempo o están muy lejos o muchas veces se descuidan. Este hombre pasó un país entero, todo lo que fue Egipto. Este recorrido que hizo este hombre fue el mismo recorrido que hizo la reina de Sabá en el Antiguo Testamento cuando quiso ver al rey Salomón. Escuchaba de la grandeza del rey Salomón y la reina de Sabá hizo un recorrido de días en su carruaje. Este etíope hizo el mismo recorrido para poder llegar a una ciudad solamente para adorar, solamente para darle gracias al Señor, quizás para exaltar su grandeza. Algo hizo en ese día o algunos días estuvo en Jerusalén, pero hizo este recorrido grande para poder llegar a Jerusalén, al templo, y poder exaltar y expresar su agradecimiento a su Dios o al Dios en el cual él creía. O sea que podemos conocer esta parte de este etíope que era un adorador, un etíope que no tenía reservas en su vida para poder llegar a un templo para adorar. ¿Cuántos de nosotros aún nos reservamos o aún nos limitamos para poder llegar a un templo a adorar? ¿Cuántos de nosotros no hacemos el tiempo? Estoy diciendo que este hombre hizo días para poder llegar a un templo a adorar. ¿Cuánto nos hacemos nosotros para llegar a un templo? Y aún así batallamos, aún así no podemos llegar a un templo a exaltar al Señor, aunque muchas veces esté a la vuelta de la esquina de la iglesia. Se nos hace muy difícil llegar a un templo a adorar. ¿Es importante adorar? ¿Es importante adorar? El Señor Jesucristo dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No están los adoradores de Dios. ¿Dónde están los adoradores en esta hora? Pues este hombre era un adorador, y un adorador no pone límites, no pone reservas, no pone excusas, siempre hace el tiempo para ir a adorar al Señor. Y este hombre pues hizo las excusas a un lado, los pendientes. Digo, pues en este tiempo voy a ir a adorar al Señor. Este era el etíope, y era un hombre que era tesorero. Estaba dentro del palacio, siendo el que llevaba a cabo el tesoro de esta reina de Candace de los etíopes.
Cuando habla de la reina de Candace, no quiere decir que Candace sea su nombre propio, sino que Candace es un título de las reinas, como por ejemplo los faraones en Egipto. No era que se llamaban su nombre propio faraón, sino que era el nombre que se le daba a estos hombres que estaban gobernando los pueblos o los países. Y así era Candace. O sea, todas las reinas que estaban llegando al reinado se les decía Candace, como un título al estilo faraón. Y él estaba en este palacio, fíjese nada más, estaba en este palacio y estaba a cargo de la tesorería. Las personas que trabajan en el palacio ganan muy bien. Las personas que trabajan en el gobierno ganan muy bien. O sea, personas que no tienen necesidad de nada, porque comen de la comida de los reyes, la habitación está al lado casi de ellos, o sea, visten bien, son ricos. Yo les puedo decir que son ricos. Como en su tiempo Esdras, que fue una persona que estaba sirviendo al rey, y como Daniel en su tiempo, eran personas que vivían bien, eran personas que eran respetadas. Y este etíope vivía en el palacio, puedo creer, junto a la reina, y administraba todo lo que hacía falta en el palacio, lo que faltaba, y empezaba a mover todo. Pero más que nada era el tesorero, lo que viene siendo un contador en estos tiempos. O sea, era un hombre que vivía bien, se vestía bien y comía de la mejor comida, y aparte de eso tenía dinero. O sea que el dinero lo usó él para el viaje, para comer, para dormir por ahí en un mesón, no sé qué había ahí realmente, pero su dinero lo invierte para ir a la casa del Señor. ¿Ustedes creen que si se tardó días para ir al templo o a Jerusalén, usted cree que no invirtió dinero? Invirtió dinero. Lo que hoy muchas veces me da mucha tristeza escuchar hermanos cristianos que dicen no tengo para la gasolina para ir a la iglesia, estando en el mejor país del mundo, como siempre lo he dicho. Yo digo que si ya no tienen para la gasolina, que mejor se regresen a su rancho. Yo me regresaría a mi rancho, a mi pueblo. Una vez que no tengo para eso, aquí en Estados Unidos, en el mejor país del mundo, aún digo yo que las potencias mundiales como Rusia, Alemania, aún no le llegan a Estados Unidos. Pero bueno, usó su dinero para ir al templo, a la casa de Dios. Y ahí toma el camino para ir a adorar. Pero antes de que conozcas a este etíope, a este eunuco, yo quisiera predicarte bajo el tema en esta hora, antes de que se me olvide y puedas entender. Quisiera predicar la iluminación de la palabra de Dios. O sea, hay un poder en la palabra del Señor. Cuando se ilumina tu mente, cuando se ilumina tu corazón, hay un poder y las personas cambian. Te voy diciendo esto porque el etíope era un adorador, usó los recursos que tenía para llegar a la casa del Señor, o sea, usó su dinero, dejó la posición que tenía del reinado. Quizás él tenía sirvientes bajo su mando, porque era el tesorero, y quizás tenía 2, 3 ahí que él mandaba. Dejó esa posición para ir a la casa del Señor, porque quería conocer, quería saber, quería conocer el templo, quería conocer la ciudad, donde Dios, entre comillas, habitaba, donde Dios, entre comillas, estaba viviendo en ese lugar, en el templo de Israel. Invierte todo. Pero a este hombre le faltaría algo bien importante, como muchas veces nos falta a nosotros como cristianos o como hijos de Dios. Venimos a la iglesia y adoramos, como lo hizo este hombre, fue al templo y adoró. Usó todo su dinero, o no todo su dinero, parte de su dinero, para llegar a ese lugar, como nosotros también lo hacemos. Hay unos que vienen de Pearson, hermanos que vienen acá de Heisigor, Heisigor. Hay hermanos que vienen a la iglesia de lejos, usan su dinero para llegar a la casa del Señor. No sé, algunos de ellos se quedan por acá y comen, invierten su dinero para venir a la casa del Señor. Tranquilo, no quiero llevarte por el lado de que tengo que pedir dinero. Esto nomás es no estás aquí como, pastor, va a pedir dinero. Cálmate, respira tranquilo. No voy por ese lado, no voy a parte de la prosperidad y decir, no van a pedir ofrenda, no. Cálmate. Pero en esta hora quisiera hablarte del sacrificio que él hizo para llegar a la casa del Señor y para adorar. Pero le faltaba algo muy importante. ¿Cuántos de ustedes adoran al Señor y usan sus recursos para llegar a la casa del Señor? Muchos de nosotros. Este hombre viene leyendo la palabra del Señor, algo que nosotros también hacemos, leemos la palabra del Señor. ¿Cuántos leen la palabra del Señor? No digan mentira, hermano. ¿Cuántos leen la palabra del Señor en su casa? ¿Cuántos en las tardes llegan del trabajo y 10 minutos, no 1 hora porque te quedas dormido, vienes cansado, trabajaste 10 horas o 12 horas, pero cuántos de ustedes 5 minutos agarran por ahí un martes que no hay servicio, por ahí el sábado, que bueno, ya a lo mejor algunos de ustedes trabajaron un poquito, descansaron en la tarde, agarran su Biblia y leen 5 o 10 minutos? ¿Cuántos? No me diga mentira, hermano, Dios se lo está viendo. ¿Verdad que ya cambió? Ya cambió, ya no todos dijeron amén. Estamos acostumbrados a que todos
¿Cuántos leen la palabra del Señor? A ver. Pero ya cuando va más serio el asunto, ya no todos dicen amén. Entonces, este era un hombre que venía leyendo la palabra del Señor. Y vuelvo a lo mismo, usó su dinero para comprar unos rollos. Lo que viene siendo la Biblia para nosotros en estos días. En aquel tiempo, dice la historia, dicen los comentaristas, que los rollos donde estaban las escrituras estaban bien caros. Solamente la gente rica podía comprarlos. Los rollos solamente estaban en el templo, en la sinagoga, ahí con personas especiales, los escribas, los fariseos. Ahí estaban los rollos, las Biblias, lo que se puede decir en esta hora. Y este hombre tenía en sus manos un rollo con la escritura, con una escritura. O sea que este pagó un precio por este dinero también. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias, libros cristianos? ¿Cuántos se documentan con libros cristianos? Mira, me gustó ese libro y es muy caro. Yo luego a veces digo, sale $100 la Biblia. Como que uno quiere invertir para lo de Dios. Pero nos vamos allá a otros lugares y los tenis 150. Y tienes como 20 pares en la casa. ¿Cuántos se la van al Señor? Y la Biblia, una vez me encontró invitó a un muchacho a mi casa a comer y leímos unos versículos y que saco mi Biblia, estaba despedazando. Dice, Dios mío, esta es la Biblia que traes tú, Carlos, como pastor. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, mira, y la agarra y empiezan se estaba deshaciendo la Biblia. Pero bueno, y uno es porque no quisiera comprar, sino que uno se acostumbra a la Biblia, ¿verdad? O sea, viejita y todo, ya la tienes ahí dividida y ya bien usada y te acostumbras a tu Biblia y no quieres tirarla, no quieres deshacerte de ella. En mi caso, pero él lo tomó de que no quería invertir para otra Biblia. Pero gloria a Dios, ahora tengo 4 Biblias. Me regaló una a mi suegra, me regaló una al hermano David, me regaló una a mi esposa este año, y tengo otra Biblia, tengo como 4, sí, como 6 Biblias tengo, gloria a Dios. Pero también he invertido en comprar cosas para el Señor, he comprado libros, he comprado otras cosas. ¿Para qué? Para nutrirme, para conocer más al Señor. ¿Cuántos de ustedes invierten en algo del Señor? En libros, en Biblias. ¿Cuántos de nosotros invertimos? Quizás muchas veces a nosotros nos duele, pero este hombre invirtió en comprar unos rollos y venía leyendo la palabra del Señor. Pero aquí llegamos al problema que tenía esta persona. Él no pasaba de ser quizás de ser un simpatizante. Venía a los cultos, iba al templo, adoraba al Señor, leía porque estaba leyendo, invertía su dinero, pero no pasaba de ahí. Y nuevamente no sé cuántas veces iría, no sé si iba cada año, cada 2 años, fue la primera vez. Realmente no tenemos el conocimiento de lo que hacía este hombre, pero bueno, va a adorar al Señor, compra los rollos, los empieza a leer, pero faltaba lo más importante. Este hombre no entendía lo que estaba leyendo. Aleluya. Yo puedo tener 4 Biblias y no entender lo que estoy leyendo. No sé el plan de Dios para mi vida. Yo puedo venir a la iglesia cada domingo y a levantar mis manos y cantar, pero no sé el plan de Dios para mi vida. Y es aquí el problema grandísimo de muchos de nosotros, que creemos que solamente con adorar al Señor, o solamente con leer por leer, como si fuera un libro o una revista, creemos que ya es todo. ¿Cuántos han escuchado o cuántos se recuerdan del sermón pasado? La Biblia es para transformar. La Biblia es para transformar. La Biblia transforma los corazones. La palabra del Señor transforma las vidas y las almas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es para transformar a las personas? ¿Por qué muchas personas no son transformadas, no cambian y siguen igual? Quizás no han entendido el plan de Dios. Quizás no han comprendido qué Dios tiene para su vida. Y así estaba este hombre. Viene, adora al Señor, se compra su Biblia, vamos a decirlo de esta manera, empieza a leer, pero no entiende. Y le dice Felipe, bueno, Dios toma a Felipe. Felipe deja ya el avivamiento que estaba en Samaria. Las personas sanadas, mucha gente convirtiéndose. Fueron los apóstoles a poner manos, recibieron el Espíritu Santo. Felipe deja el avivamiento y se viene acá al desierto a predicarle la palabra del Señor a este hombre, al etíope o al eunuco. Y le dice Felipe a este hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees?
La pregunta que Dios nos puede hacer a nosotros en esta hora es, ¿entendemos lo que leemos en la Biblia? ¿Tú entiendes cuando te sientas a leer? ¿O nada más lees por leer? ¿O realmente estás entendiendo? A lo que Felipe está diciendo, ¿eres iluminado por la palabra del Señor? O sea, se te quita esa venda de tus ojos, de tu mente, de tu corazón, se te quita eso negro, lo cual no puedes tú, o lo cual no te permite entender la palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros estamos cegados. Leemos la Biblia, no la entendemos. Quizás haga falta la iluminación que viene a través del Espíritu Santo. Estamos predicando iluminados por la palabra del Señor. Iluminados por la palabra del Señor. Y aquí quisiera entrar a aclarar algo. Dentro de la hermenéutica, vaya conmigo. Dentro de la hermenéutica hay tres reglas, vamos a decir lo que es la revelación, que es la inspiración y es la iluminación. Vaya conmigo. La revelación es Dios revelando su voluntad a las personas. ¿Qué es lo que quiere para con tu vida? A través de la revelación Dios muestra su carácter, su poder, su deidad, todo lo que es Dios, sus atributos. Dios lo ha revelado ¿en dónde? Se lo ha revelado a los profetas, se lo ha revelado a los apóstoles. Y lo que nosotros conocemos como revelación es la palabra del Señor. Porque aquí conocemos la voluntad de Dios. O sea que cuando hablamos de revelación, es querer saber la voluntad de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Esto es revelación. Si yo le vengo a decir a usted, hermanos, el Señor me reveló, y va en contra de la palabra del Señor, esa no es revelación. Aquí está la voluntad del Señor. Y la revelación es entrar dentro de la voluntad del Señor. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios quiere para las personas? Dios nos muestra el pasado, Dios nos muestra el presente y Dios nos muestra el futuro. Revelación. O sea que todos tenemos ese acceso a la revelación de Dios, que es la palabra del Señor. Y viene la inspiración. En segundo lugar, lo que venimos diciendo que es la segunda regla, la inspiración vaya conmigo. Para que nadie lo engañe. No es que Dios te revela su palabra porque ya está revelada. Entonces viene la inspiración. ¿Cuál es la inspiración? Aquella inspiración que usó Pablo para escribir las cartas. Dios le revela y él, inspirado bajo el Espíritu Santo, empieza a escribir. Dios le revela a Daniel y él, inspirado bajo el Espíritu Santo, y empieza a escribir. Dios le revela a todos los hombres que escribieron la Biblia y ellos, inspirados bajo el Espíritu Santo, empiezan a escribir. Inspiración. Así como un cantante, le viene aquel canto, la música, y empieza a escribir el canto. Inspiración. Eso es inspiración. Y revelación, que tú sepas la voluntad del Señor. Aquí está en la Biblia. Nada cambia. Este hombre tenía acceso a la revelación y a la inspiración. Tenía acceso, pero le faltaba la iluminación. La iluminación es cuando estás leyendo y entiendes. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo en una ocasión empezaba a hablar por parábolas? Vienen los apóstoles y no entendían las parábolas. Y Jesucristo tuvo que explicarles el significado de cada parábola para que ellos pudieran entender. Porque en la Biblia no solamente encontramos algo así, narrado, fácil de entender. En la Biblia hay parábolas, hay poesía, hay tantas cosas, hay cánticos, hay ironía. Hay metáforas, hay alegorías, hay tantas cosas, hay hipérboles en la Biblia y todo eso lo tiene que entender la persona para poder entender la Biblia. ¿Qué es una hipérbole? ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una parábola? Ironía. Hay una que se llama prosopopeya. Ahora que me recuerdo, hermano Gran sabe, es experto en ese tema, pregúntele a él. Tantas cosas que hay en él, por eso no entendemos. Porque lo queremos entender así como si estuviéramos leyendo la revista, no sé, de esas cómicas. Así queremos entender la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor se entiende solamente por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo. Y este hombre estaba leyendo pero no entendía, le faltaba la iluminación. Y le dice a este hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántos aquí a veces batallan para entender la Biblia? O usted ya es una eminencia, un teólogo. Ya podemos ir díganos si sabe todo para ir con usted. Yo tengo muchas dudas. Todavía en la mañana le digo, hermano David, ¿cómo se llamaban esas personas? Porque no me recuerdo.
Y ahí estuvimos los dos quedándonos acordar. Él miró, buscó sus apuntes y al último ni supimos. Si usted sabe todo, levante su mano. Levante su mano. Vamos a ir con usted para que nos aconseje. Tengo esta duda sobre este pasaje bíblico. ¿Por qué se dijo esto? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién va dirigido? Entonces este hombre no entendía realmente. ¿Quién es esta persona? Estaba leyendo de Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Isaías, el profeta, el que escribió, está hablando de él mismo o está hablando de una persona en particular? ¿Pero qué le pregunta a este hombre? ¿Entiendes? ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? ¿Estamos comprendiendo o estamos siendo iluminados por la palabra del Señor? ¿O simplemente la leemos por leerla? No entendí, la cierras y luego la semana la abres, la lees. No entendí, no eres iluminado y la cierras. Así lees la palabra del Señor. Nunca vas a ser transformado. Nunca vas a ser cambiados. Las personas son transformadas, son cambiadas por la iluminación. Cuando tú lees un pasaje bíblico y se te quita aquella venda, dices, Dios mío, lo que me estás hablando, lo que me estás diciendo, te sientes sacudido por la palabra del Señor, te sientes impactado por lo que Dios ha dejado en la Biblia. Ahí viene la iluminación. Se quita toda ceguera espiritual y podemos ver con los ojos de Dios a través de la palabra. ¿Cuántas personas entendemos el mensaje o la palabra del Señor? Este hombre no entendía. Se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes? ¿Tú entiendes la palabra del Señor, iglesia, hermanos? ¿Entiendes lo que está leyendo? Si entendiéramos, si viniera la iluminación por parte del Espíritu Santo, seríamos diferentes día con día. Seríamos transformados. Entonces sí iríamos de gloria en gloria porque el Señor nos está cambiando. Pero este hombre no entendía. Y no se vaya a confundir. Entonces no nos sirve de nada adorar. Entonces no sirve de nada invertir en la Biblia o leer la Biblia. No sirve de nada. Sí sirve de algo, pero deja que el Espíritu Santo te ilumine a través de su presencia. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya a equivocar. No resuma la voluntad de Dios solamente en un culto. Yo sé que los cultos han estado buenos, la alabanza, la adoración, alabamos y cantamos. Pero de nada sirve muchas veces que vengas a la iglesia y no entiendas la palabra del Señor. No comprendas la voluntad de Dios para tu vida. Eso sería lo terrible. Porque cuántas personas dicen, Señor, 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 te alabo, te adoro, te alabo, te adoro. Señor, te alabo, te adoro. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Miles de personas. Miles de personas alaban al Señor. Pero no todas conocen a Cristo. No todas conocen la voluntad de Dios. Y aquí es lo terrible. Y aquí es donde me quiero meter. Que seas iluminado por la palabra del Señor. Para que entiendas y comprendas. Entonces dice, ¿cómo voy a entender? Si nadie me lo explica. Fíjese la humildad. Si económicamente ponemos a Felipe aquí y luego al etíope eunuco, el eunuco tiene más dinero, siento, que Felipe. Por la posición aquí en la tierra. Y es que para poder entender la palabra del Señor, haz a un lado tu posición. Seas quien seas, tengas dinero o no tengas dinero, seas pastor, seas predicador, para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor, se requiere humildad. Y muchos aquí ya no somos humildes. Ya no somos humildes. Yo sí, predicado en allá. Yo ya sé. Yo ya me lo sé. Y muchas veces no nos humillamos. Ni modo que me enseñe este joven, ni modo que me enseñe esta hermana, esta jovencita. ¿Qué me puede enseñar aquel hermano? No. Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y es que todos aprendemos de todos. Todos los que buscamos al Señor y todos los que leemos debemos de tener la humildad. Yo todavía le pregunto a la gente, oye, este pasaje bíblico, dicen esto y dicen lo otro, ¿cómo ves tú? ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice el hebreo? Y nos vamos al griego y el hebreo y a otras Biblias y otros comentarios y ahí estamos y hablamos por teléfono. ¿Qué piensas tú? Es lo que yo hago. Es lo que yo hago porque quiero saber, quiero entender cuál es la voluntad del Señor para mi vida en cuanto a ese pasaje. ¿Qué nos quiere decir ese pasaje bíblico? Pero hoy todos nos sentimos, yo ya voy a la iglesia y yo ya sé la Biblia. Pero cuando te vienen con preguntas, yo me gozo, y ojalá les preguntaran todo el tiempo ustedes en el trabajo y la familia, esto no es malo, que te digan, esto no es malo y esto no es malo, que te confrontaran. Yo quisiera que nos confrontaran a ustedes todos los días. Es la única manera que puedes crecer en cuanto a conocimiento de Dios. Es la única manera que puedes crecer y conocer la voluntad del Señor, que alguien te pregunte y que alguien se aferre a su postura y que tú lo quieras llevar a la palabra del Señor y la palabra del Señor ilumine su vida y su persona. Entonces este hombre, ¿cómo voy a saber? Dice, si nadie me explica la palabra del Señor. Exacto.
Exacto. Si nosotros somos personas que no nos dejamos enseñar, que no nos dejamos explicar un pasaje bíblico, vamos a ser personas que quizás vamos a leer y quizás no vamos a entender. Porque no en todas las veces viene aquello del cielo. No todas las veces viene aquello del Espíritu Santo, así como por la nada. A veces pasa, el Espíritu Santo te ilumina, pero a veces te ilumina a través de otra persona. A veces te ilumina a través de un pastor, de un maestro. Y este hombre fue iluminado. ¿Qué dice la Biblia? El eunuco, el versículo 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le predica la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el milagro que pasa cuando la iluminación llega a tu vida, a tu persona? Las personas quieren cambiar. Las personas quieren ser diferentes. Las personas quieren agradar al Señor. Felipe predica la palabra del Señor. Este hombre es iluminado, entiende lo que quiere decir, lo que él está leyendo. ¿Entiende? ¿Y qué pasa? Se bautiza para la gloria del Señor. Se convierte en una nueva criatura según Corinto. Vuelve a nacer de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Es un hombre que nace de nuevo y se convierte en una nueva persona. Escuche esto. Las personas que han entendido la palabra del Señor, las personas que han entendido el plan de Dios para su vida, son diferentes. Amén. Aunque usted no diga amén, son diferentes. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué esa persona viene a la iglesia y es igual? No ha sido iluminado. Dicen ahí las personas, no le ha amanecido allá afuera. No ha entendido lo que Dios quiere para su vida. Por eso siguen igual. No cambian. No quieren servir al Señor con todo su corazón y con todo su ser. No mueren para el mundo. Están atados a ciertas cosas. Pero Dios quiere liberarte en esta hora, en esta mañana. Y quiere que seas diferente. Quiere que seas una nueva criatura. Quiere que seas una persona que nazcas de nuevo. ¿Cuántos quieren ir creciendo en el Señor? Porque nosotros deberíamos de ir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Llegando al nivel de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron al nivel de Cristo? ¿Cuántos ya son como Cristo igual que Él? Algunos de ustedes dicen, ay pastor, ni sus luces de mi vida. Pues empieza a caminar bajo la palabra del Señor Jesucristo y sé diferente, sé como Él. Invítalo a tu vida, a tu persona. Iglesia, no vas a poder cambiar si no entiendes la palabra del Señor. ¿Cuál es el plan para tu vida? Este hombre se le predicó la palabra del Señor, recibió el evangelio, pudo entender lo que él estaba leyendo, recibió la palabra de Cristo con todo su corazón, con todo su ser y se bautiza. Y este hombre, dice la Biblia, que se fue con gozo en su camino. ¿Por qué? Porque había entendido la palabra del Señor, había aceptado el plan de Dios para su vida. ¿Cuántos de aquí nos cuesta aceptar el plan de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos de aquí a nosotros nos cuesta aún? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sabe que este hombre estaba haciendo un sacrificio bien grande? Cuando llega al templo, no era un hombre que se metió al templo a adorar como los judíos, o las mujeres judías, o los sacerdotes, sino que él lo dejaban en el patio. Pero él inconscientemente, sin saber muchas cosas del plan de Dios, como quiera estaba allá. Y llegó al templo, adoró al Señor aunque sea en el patio. Quería hacer las cosas bien, pero le faltaba un Felipe, le faltaba un siervo de Dios que le explicara, que le enseñara, que lo llevara por el camino correcto. Muchas veces a nosotros nos falta que alguien nos jale, que alguien nos lleve, que alguien nos enseñe. No lo hemos logrado aún todo de entender. Hay alguien que nos debe de dar un consejo, quizás aún todavía. Hay alguien que nos va a iluminar. Con el respeto de hermano David, me contaba algo que le pasó con una niña. Él está dando clases en México. Y él había escuchado que Cristo había ayudado 3 veces con Biblia. Dice, yo nada más encontré 2 versículos donde Jesucristo lloró, pero no encontraba el tercero. Dice que una niña le enseñó el otro versículo que está en Hebreos. Son 3 versículos bíblicos que están en la Biblia donde Jesucristo lloró. O se expresa el escritor que Cristo lloró 3 veces. Digo, yo sabía de 2. O sea que están en la Biblia, pero hay 3. ¿Quién se lo vino a decir el tercero? Una niña. Para que entienda que muchas veces podemos ser ayudados por un niño, por un joven, un versículo que nos falte, un pasaje bíblico, algo, nos va a empezar a llenar.
del conocimiento por los demás. Y este hombre se convierte al Señor Jesucristo y sigue su camino con gozo. ¿Por qué? Porque alguien le explicó la palabra del Señor. Tenía humildad. Se requiere de humildad para aprender la palabra del Señor. Iglesia, no es que ya lo hayas entendido todo. Si tú agarras tu Biblia, y la lees, literalmente, a través del Espíritu Santo, podrás encontrar muchas cosas. Y cuando no comprendas y no entiendas, agarra de un hermano, agarra de una hermana. Hermano, ¿usted cómo ve este pasaje bíblico? Y el Señor te va a empezar a dar luz. Te va a empezar a dar luz. El Señor Jesucristo iluminaba a sus discípulos. Muchas veces no entendían, a veces sí. ¿Qué habrá querido decir? ¿Se acuerda? ¿Qué habrá querido decir? Pero el Señor Jesucristo es el Maestro. Y si se los llevaba aparte era para explicarles, para enseñarles la palabra del Señor. A veces allá en el monte, a veces arriba de una barca, a veces en la playa. En ciertos lugares allá estaba Jesucristo con estos 12 enseñándoles, explicando la palabra del Señor. Hasta que entendieron, hasta que fueron iluminados. El Señor Jesucristo les dio esa iluminación. O sea que en esta hora la iglesia necesita la iluminación. Necesitamos ser sacudidos por la palabra del Señor. Necesitamos que el alma y el corazón se llene de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un poder grande a través de la iluminación. Yo quisiera leerte unos pasajes bíblicos en cuanto a la revelación. Dios da a conocer su voluntad, dijimos en un principio, sus planes y su propósito. Es ahí cuando el Señor nos muestra el futuro, lo que quiere para con nuestras vidas o para con nosotros. Un ejemplo de revelación. ¿Qué le dijo a Noé? El Señor: he decidido que voy a acabar con todas las carnes, todos los animales, todas las personas. Eso se le reveló el Señor a Noé, revelación. Hazte una arca, va a venir un diluvio. ¿Quién lo sabía? Solamente Dios y Noé. Y después sus hijos. Después empezó a compartir lo revelado a la palabra del Señor. La inspiración, dice la palabra del Señor que la inspiración, o sea, la escritura, es inspirada por Dios. Los autores escribieron, pero es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. La palabra del Señor es para corregir y para instruir en justicia. Esto es la palabra del Señor, para corregirte, para que redarguya en tu corazón si algo está mal, para que seas una persona que te edifiques a través de ella y te pueda enseñar. Segunda de Pedro 1:21 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración es dada por Dios. La revelación es dada por Dios. Pero la revelación ya está en la Biblia y la inspiración está ahí a través de los escritos de estos hombres. ¿Qué es la iluminación? Dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender los planes de Dios. Quisiera leerte los pasajes bíblicos para ir avanzando. Dice así: la iluminación es para los lectores, para los que leen la palabra del Señor. Y es para todos. Todos tenemos acceso a la iluminación, porque todos leemos la palabra. Amén. Ay, no, que no todos. Primera de Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquellos que leen la palabra del Señor, los que entienden, dicen: es poder de Dios la palabra. Transforma mi vida. Pero para los que se pierden, para ellos es locura. No entienden. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine a través de la palabra del Señor. Los que no entienden la palabra del Señor, dice ahí, los que se pierden, los que no creen, las personas naturales, aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Óigame, ¿no será que usted se dice que es cristiano? Se puso ese título y no entiende la palabra del Señor. Porque si tú no crees, para ti es locura. ¿Para cuántas personas es locura venir a un culto y levantar sus manos? Están locos porque están levantando las manos. Están locos porque están cantando. Están locos porque todos los días en la iglesia, y a veces ni todos los días, a veces 2 cultos o 3 cultos. Para ellos es locura congregarse. Son fanáticos. Es de locos. Para nosotros es poder de Dios. Entendemos el plan de Cristo en nuestras vidas, en nuestras personas.
hemos comprendido que para nosotros es transformación. Todo lo que el Señor nos está dando a través de la palabra es para nuestro bien. Porque todas las cosas a través de la Biblia nos ayudan para bien, para mejorar, para ser mejores. ¿Cuántos quieren ser mejores? ¿Eres de los contenciosos? Cuando alguien te dice, hermano, yo miraría bien que usted le echara un poco más de ganas. ¿Qué dicen muchos? Me voy de la iglesia. Que ni me diga nada. Hay muchos que están así, que como avispas, que ni me diga nada porque me voy con mi familia. Ahí les rompo el ministerio. ¿Ha escuchado personas así? Por poquito que les quieres decir, échale un poquito más de ganas, hermano. Apenas empiezas ahí está todo. Oh, aleluya. Si el etíope hubiera sido así, si el eunuco le hubiera dicho a Felipe, sí, yo entiendo. Yo sé. Como muchos de nosotros, apenas nos dicen, yo sé. Tienes que estarme diciendo ahí. Ya de mala cara, mala gana. Él le dice, ¿cómo voy a entender? ¿Ustedes saben cuál es la función del pastor? ¿Ustedes saben para qué está el pastor? Aquí enfrente. ¿Alguien se quiere sacar un 10? Para enseñar. ¿Para qué está el pastor aquí? No lo voy a decir porque luego me va a caer encima en la tarde. No, hermano. Allá me va a caer en la casa que era enseñar y aconsejar. Hay muchos que tienen miedo. ¿Sabe para qué es el pastor? ¿Sabe para qué es el maestro? Bueno, vamos a dejar el pastor a un lado. ¿Para qué es el maestro? Para enseñar. ¿Sabe para qué se pusieron obispos, pastores en un tiempo atrás y hasta hoy en día? ¿Sabe para qué hay un líder? Para enseñarte, para guiarte a la voluntad del Señor. Para eso. Pero muchos estamos aquí, yo sé todo. A mí no me tienen que decir nada. Orgullo, prepotencia. Por eso no entienden el plan de Dios. Si este eunuco hubiera dicho, sí, Felipe, yo entiendo todo aquí. Y no es cierto, como muchos cristianos entienden toda la Biblia, apenas les preguntan un poquito y en el trabajo están titubeando. No saben ni qué decir. No. Nosotros debemos de decir, pues no entiendo. Explíqueme, pastor. Explíqueme, no sé, papá, explíqueme un poquito, hijos. Cuando no entiendan algo, papá, explíqueme. Ahí el papá un poquito le quiere enseñar la Biblia al hijo y el hijo ya saca las uñas ahí. No me digas nada, papá. No, este hombre fue iluminado por la humildad y el deseo que tenía de cambiar y hacer las cosas bien para su Dios. Ahí se convierte el cristianismo y entiende la voluntad del Señor para su vida. No puede ser posible que como cristianos aún no entiendamos la voluntad del Señor para nosotros. Óigame, 20 años en la iglesia, 16 años en la iglesia y hoy no entendemos el plan del Señor para mí. Qué precioso es Dios. Deja que el Espíritu Santo te hable, te ilumine. El eunuco le dio el permiso de sentarse a un lado en su carruaje. Ven, siéntate conmigo. Fíjese la necesidad que había en su corazón y en su alma. Fíjese la sinceridad de no entender, de no saber y el querer saber más. Decían ayer en México en la escuela, el preguntar, el indagar nos va a hacer mejor a nosotros. Decíamos por ahí que no hay preguntas tontas, ¿verdad? No hay preguntas tontas. Tontos son los que no preguntan. Ahí nos quedamos. ¿Qué queda decir aquí ese pasaje bíblico? Nos quedamos como oídos. ¿Qué queda decir aquel pasaje bíblico? Teniendo la oportunidad de que mi papá, que a lo mejor mi esposa, a lo mejor mi hijo, a lo mejor un pequeño nos va a decir, oh, wow, el pasaje del Señor. ¿Por qué? Porque una vez que entiendas el propósito de Dios en tu vida, tú vas a cambiar. Gloria a Dios. Tú vas a cambiar. ¿Se recuerdan ya para ir cerrando? Cuando Jesucristo ya después de ser resucitado viene camino a Emaús con 2 discípulos y empieza a predicar la palabra del Señor o a hablarles, y después de que Cristo se separa de ellos, decía este hombre, los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando compartía las Escrituras? Cuando Cristo se separa de ellos, ellos son iluminados y entendieron que Cristo venía con ellos. Entendieron que Cristo venía caminando con ellos. ¿Por qué? Porque fueron iluminados. Y decían ellos, ¿no ardía? En nuestro corazón, cuando nos predicaba la palabra del Señor, cuando hablaba la palabra, se sentía una presencia de Dios. Pero aún no podían ver.
¿Quién estaba con ellos? Era Cristo. Pero después Cristo les quitó esa venda. Espero que nosotros esa venda se nos quite día con día. Esa neblina, ese oscuro se nos vaya quitando día con día. Y podamos entender una cosa. ¿Qué cosa? Yo quisiera llevarte en esta hora. ¿Qué cosa nos quiere enseñar la Biblia a través de ella? Que Cristo está con nosotros. Que somos nueva criatura. Que hemos nacido de nuevo. Tantas y tantas cosas que nos quiere decir el Señor. Si tú leyeras la Biblia cuando estás en un problema difícil, cuando estás en una adversidad, si te sentaras a leer las promesas del Señor Jesús, fueras diferente. Tomaras las cosas con calma. Y no fuéramos personas desesperadas. Oh, ¿qué va a ser de mi vida? Y esto y lo otro. Y de ahí te desesperas. Tomáramos las cosas con calma. Porque entendieras, serías iluminado por el Espíritu Santo. Muchas veces me ha pasado que voy a aconsejar personas que tienen problemas o que están pasando por alguna tribulación, por alguna lucha. No les entra la palabra del Señor. No les entra. Están tan cerrados en su problema, en su tribulación, que no les entra la palabra del Señor. Se metieron ahí en su problema. Eso puede velar. Eso puede cegar tu vida y no permitir que la palabra te ilumine. A mí en lo personal, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, trato de abrir mi corazón, porque me va a ayudar en mi problema, en mi tribulación, en mi padecimiento. Ahora, ¿a dónde quiero llevarte en esta hora ya para terminar? Que podemos venir a la iglesia a adorar, a cantar cantos. Podemos leer la Biblia, pero lo terrible sería que no entiendas el plan de Dios, que no entiendas la Biblia. Porque este hombre pagó el precio de ir a Jerusalén, al templo a adorar. Pagó el precio de comprar los rollos, si es que eran caros, según como se dice. Invirtió su dinero en su viaje. Pero óigame, se llevó una victoria en su vida, el haber recibido a Cristo en su corazón, el haber conocido al Hijo de Dios a través de las Escrituras. Qué triste sería que invirtamos nuestro dinero en nuestro gas, compremos Biblias, adoremos al Señor, pero no entendamos el plan de Dios. Qué triste sería que gastes tu dinero para venir a los cultos, gas, ofrendas y todos los que diezman, los que dan cooperaciones, adores al Cristo en los cultos, pero que no entiendas a Dios, que no comprendas, porque dice la Biblia que solamente hay alguien que conoce lo profundo de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de estar en nosotros para entender las Escrituras. Iluminados por la palabra del Señor. Hubo un hombre que fue iluminado por la palabra del Señor y fue el etíope, el eunuco. Espero en esta hora que la Biblia sea una parte fundamental en tu vida, el primer lugar, porque la Biblia es lo que Cristo, hermano, nos dejó a nosotros para que pudiéramos llegar a su presencia. La Biblia no debe de estar empolvada. La Biblia no debe estar allá como adorno, como los tienen muchos de la iglesia tradicional. Compran sus bibliotas más grandes que esta y las tienen en las vitrinas ahí como si fuera cuadro. No. La Biblia es para leerla. Mueve las hojas, mueve las hojas. Llénate de la palabra del Señor. Serás diferente. No hay tiempo ya. Solamente las personas que son lavadas por la palabra del Señor irán a su presencia, los limpios de corazón, los limpios en su alma. Deja que la palabra del Señor te ilumine en esta hora y te llene. Deja que la palabra del Señor abra tus ojos y sea humilde y permite que alguien te enseñe la palabra del Señor. No seas renuente, no te irrites, no quieras pelear con una verdad, porque la verdad es verdad. Aunque todos digan lo contrario, la verdad es verdad. No pelees con la verdad de Dios y acepta tus errores y conviértete al Señor Jesucristo y permite que el Señor te muestre sus planes, los misterios que tiene reservados para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. ¿Cuántos van a leer la palabra del Señor? Lea al rato antes de que se le pase la emoción. Vaya a su casa, siéntese 5 o 10 minutos, ya que se le pase la emoción, pues le traemos otro mensaje para que vuelva a leer. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Dónde están aquellos que leen la palabra del Señor? ¿Dónde están? Gloria a Cristo. No se agache, hermano, no se agache. Reciba la palabra del Señor, no se esconda. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Deja que la palabra del Señor te ilumine en esta hora. Y día con día, el altar está abierto para los que quieran venir. Haremos